Amados hermanos, feliz día del Señor. Y como veis, el título de nuestra prédica de hoy, Dios aborrece la mentira, basado en Hechos 5, sabemos que a través de la palabra del Señor, que la cuestión de la mentira es un tema recurrente en la palabra de Dios. Lo vemos una vez tras otra, cómo el Señor nos advierte y condena la mentira. Hay un pasaje en Proverbios que la condena por doble forma la mentira. En Proverbios 6:16, voy a leer para vosotros, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, la mentira, digámoslo claro, es la creación de Satanás. Él es su padre. Y la mentira y Satanás solo busca la destrucción de la creación de Dios. Una creación de Dios sabemos que se basa en el amor, en la verdad y en la justicia. Esta es la esencia de la creación de Dios: el amor, la verdad y la justicia. Por eso en su palabra, en la Biblia, Él nos alerta de tapa a tapa sobre la maldad que se encuentra detrás de la mentira. Y hoy, en el pasaje que tenemos, veremos lo que ocurrió con la mentira de Ananías y Safira. Ananías y Safira. Recordemos que en el contexto del pasaje que nos encontramos, en nuestro estudio del libro de los Hechos, estamos en los primeros días de la Iglesia, que como veremos hoy, se le llama por primera vez Iglesia en el Nuevo Testamento, en ese capítulo 5, en el versículo 11. Que veremos hoy. Allí se llama por primera vez Iglesia a la congregación de los santos de Dios. Una iglesia que el Señor formó con sus apóstoles y también con sus discípulos, con esos que eran los verdaderos creyentes de Jesús, unos creyentes que han sido regenerados por el Espíritu Santo y que nos dice la palabra que eran todos de un mismo corazón y una misma alma. Formaban ese grupo unido en amor, tal como quería el Señor. El Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esta unión de la Iglesia les hacía distintos de su anterior vida. Distintos porque ahora todos están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y están unidos entre ellos con esa relación sostenida en amor y en verdad, consecuencia evidente de esa regeneración y esa llenura del Espíritu Santo que tenían ellos. Tenían en sí una relación y una vida de piedad que tenía, como decimos, una buena relación con Dios y con el prójimo. Atrás quedaban, entre otras cosas, esa aparente religiosidad que tenían. Como leemos la palabra, una religiosidad propia de los fariseos y de quienes los imitaban. Y en el pasaje que tenemos hoy, veremos cuán nefasto fue que Satanás influyera para que Ananías y Safira aparentaran también esa religiosidad y aparentaran lo que no eran, que no fueron honestos en dar tal y como dijeron ellos. Ellos dijeron que iban a dar el total de la venta de su propiedad, cosa que no sucedió. Vamos a repasar nuestro texto de hoy. Leeremos nuevamente
en el capítulo 5 de Hechos, los primeros 11 versículos, y dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Recordemos que anteriormente habíamos visto el ejemplo de Bernabé. Bernabé que actuó honestamente, con honestidad, y el cual fue un instrumento útil para la obra de Dios. Y ahora, en contraposición, vemos el caso de Ananías y de su esposa Safira, que por su mentira vino el juicio de Dios repentinamente sobre ellos. Bernabé mostró el fruto del Espíritu Santo, el amor, pero Ananías y Safira mostraron el fruto del diablo, la mentira. Bernabé, bueno y lleno del Espíritu Santo, sirvió al Señor, no así Ananías y Safira, que maquinaron una mentira y por ella murieron. Vamos con nuestro primer punto. Y vemos que aquí hay una mentira concebida. Versículos 1 y 2 dicen así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Empieza este pasaje, hermanos, con la palabra pero, la cual nos indica que a continuación va a referirse a algo que contrasta con lo que venía diciendo, pero, y que ahora va a señalar una diferencia significativa. En este caso, va a señalar una diferencia significativa con el pasaje que nos habla de Bernabé, y cómo este, que obró con un acto de generosidad y amor al vender la propiedad y dar el dinero para las necesidades de la congregación. De modo que ahora nos pone Lucas esta conjunción, pero en referencia a lo que había, a que había otro hombre. Pero hay otro hombre con su mujer. Y una diferencia que nos daría, no tenía este hombre las mismas cualidades y el mismo sentir de lo que había venido diciendo de Bernabé. Vemos que Ananías y Safira tenían una propiedad, como era el caso de muchos creyentes, y libremente decidieron venderla, como hicieron también otros, como también hizo Bernabé. Pero el caso es que ellos sustrajeron del precio y se quedaron
con una parte de lo vendido. Fue un acto pensado y obrado por los dos. Fue cosa del matrimonio. Y el problema no estaba en que quisieran vender o no la propiedad, ni siquiera en cuál sería la cantidad que quisieran dar a la Iglesia. Ellos eran libres de hacer lo que quisieran con su dinero y con su propiedad. El problema, o mejor dicho, el pecado, estuvo que ellos quitaron para sí mismos una parte del dinero de la venta y al mismo tiempo hicieron como si dieran el total. Aparentaban dar el total de la venta, pero no era así. Se quedaron con una parte. Lo cual explica la mentira que ellos habían dicho. A diferencia de Bernabé, que Bernabé sí que dio todo el importe íntegro de la venta, de su heredad. No se quedó nada para él y no mintió en el precio. El caso es que en este asunto estaban de acuerdo los dos, Ananías y su esposa Safira. Y en la manera que actuaron aparentaban como si fuera un acto de amor por los necesitados. Aparentaban un acto de generosidad de cara a los otros creyentes, cosa que no era cierta, porque ellos ya habían decidido no darlo todo. Nos da a entender todo esto, hermanos, que lo que ellos querían, lo que ellos hicieron era para que ellos fuesen vistos como buenos hermanos, llenos de amor por los necesitados. Pensaron que nadie se daría cuenta. Pero Pedro, fijaos, le dijo que habían mentido al Espíritu Santo. No les estaban mintiendo a ellos, estaban mintiendo a Dios. Y esa mentira fue descubierta. En el segundo punto vemos que la mentira ha sido descubierta. Los versículos 3 y 4 nos dicen: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro descubrió el engaño y el alcance que tuvo este engaño. Ese mismo Pedro que también mintió negando conocer al Señor. Ese mismo Pedro que sabía por experiencia propia cuán doloroso y cuán repugnante es la mentira, la hija de Satanás, por decirlo así. Fue el propio diablo quien estaba detrás de la mentira. Más bien, detrás de todas las mentiras se encuentra el diablo, porque él es el padre de mentira. Ya lo dijo el Señor, Satanás, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Él la inventó. Hermano, el hecho de que Pedro supiera de la mentira de Ananás y Safira fue sin duda una revelación del Espíritu Santo, que hizo que discerniera lo oculto en el corazón de Ananías y de su esposa. Fue esa mentira la que llenaba por completo su corazón, sus deseos. Y por eso viene la extensa batería de preguntas de Pedro, porque ese ya era un pecado consumado y que ahora había sido descubierto. Era una mentira que encubría un robo y que por otra parte se hubiera podido evitar. Pedro le habla claro y le dice lo que hubieran podido hacer sin mentir, sin robar. Ellos podían no vender su heredad y en caso de venderla, no mentir y decir la verdad en cuanto a lo que hubieran querido ofrendar. Tenían la oportunidad de ser honestos con el Señor, pero dejaron que las sugerencias del diablo llenaran sus corazones. Al contrario que con Bernabé,
Bernabé. ¿Qué llenó el corazón de Bernabé? El Espíritu Santo. Y Bernabé obró bien. Y el pecado concebido en ellos fue descubierto y dio a luz la muerte. Y vino juicio repentino sobre ellos. Nuestro tercer punto vemos el juicio de la mentira. Versículos 5 y 6. Dice así: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Este, hermanos, es un ejemplo más de cómo a veces la disciplina divina actúa de forma inmediata en juicio. Ha ocurrido otras veces en la palabra del Señor. Y hay unos ejemplos que todos recordamos que son muy significativos, ¿no? Como por ejemplo el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, en Levítico 10, que murieron al instante al ofrecer fuego extraño delante de Dios. O el caso de Uza en 2 de Samuel, que tocó el arca del Señor, que no le era permitido tocarla, y allí también murió al instante. Aquí realmente, hermanos, lo que encontramos fue un acto de juicio de Dios. Fue un acto divino. Y no debemos pensar que fue un acto de disciplina eclesial de los apóstoles. Aquí Pedro no tuvo nada que ver, fue un acto de Dios. Y aunque a algunos nos pueda parecer que un castigo tan grande es demasiado severo, pensemos, hermanos, tengamos en cuenta que también la falta es juzgada muy grave. Ellos habían mentido a Dios. Es una falta grave. Y de todas formas, el efecto de respeto a Dios podemos decir que fue efectivo. El juicio se vino y el respeto a Dios fue efectivo porque todos temieron a Dios con un temor reverente. Hermano, no se puede tomar a la ligera ni infravalorar el respeto reverente que debemos tener ante el Dios soberano. Claro está que no siempre habrá un juicio con la inmediatez que vemos aquí. Recordemos que lo que ocurrió con Ananías y Zafira fue en un momento de la historia de la Iglesia crucial, fue en el inicio de la Iglesia. Estos hechos que nos narra Lucas son únicos e irrepetibles. Sin embargo, tengamos en cuenta que, igual como sirvieron de advertencia para ese tiempo, también son de advertencia para ahora, para nuestro tiempo. Y también son de advertencia para todos. Porque, hermanos, para Dios no hay nada oculto que no pueda ser revelado y castigado. Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones. O sea que quedamos advertidos, hermanos. Y en su palabra encontramos tanto la advertencia como también su don de gracia y perdón. Un don de gracia que nos redime si confesamos nuestros pecados y confiamos en Él. Nuestro cuarto punto, vemos que Zafira compartió la mentira y compartió el juicio. Versículos del 7 al 10 nos dicen: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido.
y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Por lo que vemos en el relato, es evidente que Safira no acompañó a su esposo para entregar lo que ellos decían que era totalidad del precio de lo que habían obtenido de la venta de la heredad. No sabemos el motivo, ni tampoco sabemos por qué ella no se enteró de la muerte de su marido. Pero lo que sí sabemos seguros, hermanos, es que había un motivo en que Dios quiso que se manifestase lo que había en su corazón. Y tal como vemos que ella contestó afirmativamente a la pregunta de Pedro. Declaró lo que había en su corazón. Pedro le dijo, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. A una pregunta concreta y sencilla le siguió una respuesta rápida y afirmativa. Safira confirmó el engaño junto a su marido. Fue un engaño premeditado por los dos y su respuesta se lo confirmó a Pedro. Y ahora vemos nuevamente la respuesta de Pedro en forma de pregunta. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo? ¿Por qué convinisteis de tentar al Espíritu del Señor? Esta es una acusación muy grave, hermanos, y nos recuerda las palabras del Señor Jesús, que dijo en Mateo 4, no tentarás al Señor tu Dios. Es significativo, hermanos, cómo se habla aquí calificando la mentira como tentar al Señor. Es como si provocasen al Señor al actuar contra ellos. Ambos aparentaban ser fieles devotos a los ojos de los demás, pero en su interior albergaban la mentira. Y por el deseo que tenían de quedarse con parte del dinero, robándolo, y aparentaban como si fuera todo lo que daban de la venta de su heredad. En esto ellos tentaron a Dios, y el juicio de Dios cayó de inmediato sobre ellos. Hermanos, era necesario, hermanos, que en esos días del inicio de la Iglesia todos comprendieran que la presencia de Dios estaba entre ellos. Y esto demandaba verdadera santidad en sus vidas. Y por supuesto, también comprendiesen que no se puede tentar a Dios sin sufrir las consecuencias. Dios no deja sin castigo al pecador que no se arrepiente. Su mentira fue planeada y compartida totalmente entre los dos, y los dos recibieron el mismo juicio. Como conclusión, hermanos, vemos que vino un gran temor. Nuestro quinto punto, versículo 11, dice, y vino un gran temor sobre toda la Iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La noticia de lo que ocurrió se extendió en la Iglesia y también fuera de ella. De manera que un temor reverente vino a todos, pero principalmente a la Iglesia. Precisamente en este versículo 11, como lo decíamos, es la primera vez en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra Iglesia para referirse a la congregación de los discípulos de Jesús. Una iglesia que Jesús ama, es su congregación. Él la llama su esposa, es el cuerpo de la Iglesia, el cuerpo del Señor, la Iglesia. Y Pablo la define así. En 1 Timoteo 3:15, Pablo nos dice que la Iglesia es la casa de Dios, columna, sostén y baluarte, insignia, columna y la insignia de la verdad. La Iglesia es la que sostiene la verdad.
Y esto, hermanos, es por su gracia. Ved cuánto nos ama, que nos ha hecho a nosotros la casa de Dios en la tierra. Somos los que proclamamos y defendemos la verdad. Porque, hermanos, si la Iglesia calla, ¿quién proclamará y defenderá la verdad? Concluyendo, hermanos, lo relevante del texto es que el que persiste en la mentira, Dios lo juzgará y su fin será la muerte. Pero al que persevera en la verdad, reconoce su pecado y se arrepiente, Dios le perdona y le limpia de toda maldad. Así dijo Pedro así dijo Juan en su primera epístola, primera de Juan 6:10. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. El que dice que no pecó, ya pecó con decirlo, diciéndolo rápido. Pensemos, hermanos, en qué es lo que motivó a Ananías y a Safira a concebir este acto pecaminoso. Dejaron que entraran esos pensamientos en sus mentes y les dieron cobijo. ¿Pero por qué? ¿Sería por avaricia? ¿Mintieron por el orgullo de querer aparentar que lo dieron todo? ¿O por las dos cosas? ¿Qué había en el fondo de su corazón? Aquí nos queda que concibieron esa maldad. De todas formas, hermanos, ahí queda su historia, su triste historia. Pero si está escrita, seguro que es para que la recordemos y para nuestro bien. Pablo lo dijo en la carta a los Romanos: lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió. Y aquí lo tenemos en la Escritura, en su palabra. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, también le dijo que toda la Escritura es útil. Toda la Escritura es útil. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dijo Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso tenemos aquí este ejemplo de las cosas que pueden suceder. Hermanos, el asunto es serio. La Iglesia del Señor no puede albergar la mentira. Y el juicio vendrá como vino. Puede tardar más o menos, pero el juicio del Señor no se retarda. Oremos al Señor.